El sol brillaba intensamente en el cielo. Una casa grande y hermosa había sido preparada recientemente para que alguien se mudara. Un joven estaba desempacando sus cosas mientras hablaba por teléfono, agradeciendo a su asistente por haber arreglado todo tan rápido para sus vacaciones. Al terminar de desempacar, aplaudió satisfecho diciendo que, por primera vez en mucho tiempo, había planeado unas vacaciones y esperaba que su asistente no tuviera que trabajar horas extra por ello. Woo-jin, el asistente del CEO, respondió que normalmente, cuando el jefe se iba de vacaciones, el asistente también debía descansar. Mirando por la ventana el paisaje, el CEO dijo que podía tomarlo como una señal de que era tan importante e insustituible para la empresa como el propio jefe. Woo-jin bufó y dijo que no se dejaría engañar por halagos así. Luego preguntó cuánto tiempo planeaba estar fuera. Cuando escuchó a su jefe decir que pensaba divertirse todo lo que quisiera y no volvería hasta cansarse, el asistente prácticamente gritó horrorizado que eso no podía estar pasando. Los empleados cercanos empezaron a observarlo con interés. Él se calmó y carraspeó. Luego, en voz más baja, preguntó si el CEO había perdido la cabeza. ¿Qué tipo de jefe tomaba vacaciones sin límite en plena temporada más ocupada? Disfrutando de la desesperación de su asistente, el CEO le dijo que no se preocupara, que como máximo estaría fuera un mes. Al fin y al cabo, por eso le pagaba tan bien. Por teléfono, Woo-jin empezó a quejarse de que él mismo no había tenido vacaciones en años, a pesar de trabajar tan duro. El hombre solo sonrió con malicia y dijo que siempre podía intentar convertirse en CEO en ese caso, y luego añadió que apagaría su teléfono desde ese mismo instante. Sonriendo satisfecho, el hombre disfrutó del hermoso clima y del hecho de que, por fin, había logrado tomarse un verdadero descanso. Mientras tanto, una joven y hermosa mujer miraba por la ventana de un avión, pensando en lo terrible que se sentía, como un personaje de un drama triste. Recordaba los recientes sucesos que habían cambiado su vida para siempre. Como siempre, había informado a su jefe que ya no tenía más reuniones programadas para ese día. Confirmó que había reservado una mesa en un restaurante para que el hombre pudiera almorzar con su hija y su futuro yerno. Él la elogió por su trabajo. Justo entonces, la puerta de la oficina se abrió de golpe y una joven hermosa entró sonriendo, diciéndole alegremente a su padre que habían llegado. El padre y la secretaria sonrieron al saludar y la chica dijo hola con entusiasmo a ambos, pero en el siguiente instante los ojos de la secretaria se abrieron con sorpresa. Tras la joven entró un hombre que se presentó educadamente como el futuro yerno del director. Sarang presentó al hombre a su secretaria Hyun como su futuro esposo. El hombre sonrió cálidamente y dijo que su nombre era Oh Hyun-jae. La secretaria no supo cómo reaccionar, así que simplemente lo saludó con cortesía. Luego salió de la oficina rápidamente, conteniendo las lágrimas, y apresuradamente felicitó a la pareja por su compromiso. Antes de que la puerta de la oficina se cerrara detrás de ella, miró por última vez a la feliz familia, sin poder creer lo que veía. El director estaba recibiendo con calidez a su futuro yerno, mientras Sarang abrazaba al mismo hombre que, no hacía mucho, le había jurado amor eterno. Oh Hyun-jae, el hombre que la había mirado a los ojos como si se encontraran por primera vez. El mismo con quien había tenido una relación de más de 10 años. Ella colocó con fuerza el portarretrato con su foto boca abajo, pensando en cómo había podido hacerle eso, desaparecer sin decir nada y actuar como si fueran completos desconocidos. Ahora, mirando por la ventana del avión, pensaba en cómo su vida se había convertido en un completo desastre desde aquel día. En el trabajo había recibido cada vez más críticas por sus errores, estaba distraída y constantemente desanimada. Las secuelas de aquel incidente la habían golpeado más de lo que imaginaba, así que decidió renunciar antes de que todo empeorara aún más. La encargada de RRHH, que recibió su carta de renuncia, dijo que no esperaba que Seo-jin se marchara y que sus comentarios nunca habían tenido intención de herirla. Pero Seo-jin se disculpó y dijo que simplemente no podía más. No lograba mantenerse en pie cuando su mundo se derrumbaba. Mientras tanto, el CEO había decidido salir a correr en la hermosa y remota zona y estaba afuera de la casa, estirando. De repente, un taxi se detuvo frente a la casa. El conductor sacó una maleta y una joven bajó. La vista sorprendió al hombre, pero miró de cerca a la hermosa joven, y por alguna razón su rostro se veía muy triste.
Se quedó inmóvil, estudiándola cuidadosamente, preguntándose cómo había llegado allí y quién era. La llamó intentando captar su atención. Al verlo acercarse, la joven lo saludó y preguntó si ese edificio era la pensión Sky. Se disculpó por no haber hecho una reservación y preguntó con esperanza si había habitaciones disponibles. El CEO se detuvo en seco intentando entender de qué estaba hablando. ¿Por qué pensaba que podía reservar una habitación en su casa? Entonces recordó cómo su asistente Woo-jin le había mostrado fotos en una tableta, explicándole que había comprado la pensión que les habían recomendado, ya que cumplía todos los requisitos del hombre. La casa de huéspedes, situada en una zona remota, había quebrado rápidamente porque estaba demasiado aislada. El interior estaba bien diseñado y el edificio era prácticamente nuevo, por lo que el asistente había decidido que sería un retiro privado perfecto para el CEO. Ahora el hombre recordó finalmente los detalles y pensó que Woo-jin había hecho un gran trabajo. Pero ¿qué debía hacer con aquella joven que estaba frente a él con una maleta? Ella parecía exactamente una turista que había llegado para unas vacaciones, y como la casa de huéspedes había cerrado el verano pasado, era obvio que no lo sabía. El hombre pensó que debía decirle que ahora era una propiedad privada, pero por alguna razón, al mirarla, no fue capaz de hacerlo. Algo en su aspecto lo intrigaba. Sonriendo para sí mismo, pensó que, siendo él el dueño, ¿por qué no dejarla quedarse? Así que se giró hacia la casa y le dijo que él era el encargado, pidiéndole que lo siguiera para mostrarle su habitación. Un poco después, Seo-jin se encontró en una habitación amplia y hermosa. Nunca había esperado un espacio tan lujoso. El hombre le dijo que era la única huésped y que él vivía en la primera planta. Preocupada de que su presupuesto no alcanzara para un cuarto así, le preguntó cuánto costaba. La pregunta puso tenso al hombre. No tenía ni idea de cuánto valían habitaciones así, especialmente en temporada alta. Dudaba que costaran lo mismo que en un hotel normal. Seo-jin volvió a preguntarle, insistiendo en su duda. El hombre respondió que tendría que comprobar el precio y se lo diría más tarde. Rápidamente la tranquilizó, asegurándole que no le cobraría más de lo que costaba una habitación estándar. Diciéndole que no dudara en pedirle lo que necesitara, salió de la habitación. Bajando las escaleras, llamó a Woo-jin y le preguntó cuánto costaban normalmente las habitaciones en temporada alta. El asistente, sorprendido por semejante pregunta, quiso saber por qué el CEO necesitaba esa información. Pero el hombre dijo que, si no lo sabía, lo buscaría en internet. Woo-jin siguió intentando averiguar qué pasaba, pero el hombre solo le dijo que todo estaba bien y que siguiera trabajando duro. Recostándose en su silla, pensó que esto sería mucho más divertido que quedarse solo en aquella enorme casa. Al fin y al cabo, seguía siendo unas vacaciones. Mientras tanto, Seo-jin se sentó en el borde de la cama y revisó su teléfono. Tenía decenas de mensajes de su amiga. Apenas terminó de leerlos, su teléfono sonó. Era su amiga llamando. La chica le preguntó por qué había sido tan impaciente y la regañó por desaparecer de repente y no mantenerse en contacto. Le dijo que estaba preocupada y quiso saber a dónde había ido. Seo-jin explicó que se había marchado con tanta prisa que no tuvo tiempo de dar explicaciones. Le contó que había volado a Jeju. Su amiga se sorprendió de que alguien tan casera como Seo-jin se hubiera ido de viaje sola. Acostándose en la cama con un suspiro, Seo-jin dijo que solo quería alejarse de Seúl lo más rápido posible. Además, aún no había recibido ni una sola palabra de Oh Hyun-jae desde aquel incidente en la oficina del director. Su amiga estaba furiosa, incapaz de comprender cómo podía tratarla de esa manera, y le prometió que si alguna vez se encontraba con ese imbécil, no se lo dejaría pasar. Seo-jin se preguntó si tal vez ella también tenía parte de culpa en las grietas de su relación. No hacía mucho, cuando estaban acostados juntos, ella le había pedido que parara porque no se sentía bien debido a su periodo. Hyun-jae se molestó y dijo que no debía mentirle si no quería intimidad, porque él sabía perfectamente en qué momento del mes estaba su ciclo. Suspirando profundamente, acarició su cabello y dijo que no la presionaría, sugiriendo que simplemente se abrazaran y durmieran. Mientras tanto, Cha Ju-wan finalmente salió a correr como había planeado, pensando en la extraña chica que había aparecido de repente en su puerta. Parecía que había pasado por muchas cosas últimamente. Le preocupaba que algo le hubiera ocurrido, especialmente porque aún no había salido de su habitación. El siguiente pensamiento que cruzó por su mente fue que se veía tan frágil que parecía que podría romperse fácilmente.
aunque en general tenía una figura bastante atractiva. Ese pensamiento hizo que sus mejillas se sonrojaran. Seo-jin decidió dar un paseo por la playa. Hacía mucho tiempo que no estaba junto al mar. De repente, un viento fuerte sopló, desordenando su cabello. Cerró los ojos con fuerza para evitar que la arena entrara en ellos. Entonces el viento arrancó de golpe el ligero pañuelo de su cuello y lo llevó hacia el cielo. Ella soltó un grito sorprendido. El pañuelo descendió suavemente, posándose en las pequeñas olas, y Seo-jin no podía creer lo que acababa de pasar. Dejando sus zapatos en la orilla, decidió ir a recuperarlo. Le gustaba mucho ese pañuelo. El agua aún estaba fría, así que apretó los dientes mientras se adentraba más. Cha Yo-wan, que corría cerca, se quedó paralizado ante la escena. Vio sus zapatos abandonados en la arena, mientras ella se adentraba lentamente en el mar. Aunque ni el clima ni su ropa eran apropiados para nadar, un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta. Ella intentaba acabar con su vida y había elegido hacerlo de esa manera. Mientras tanto, Seo-jin ya estaba casi con el agua al pecho, estirando el brazo hacia el pañuelo, casi tocándolo. De repente, alguien le agarró la mano y empezó a gritarle que no lo hiciera. Ella no entendió de inmediato qué estaba pasando. El encargado de la casa de huéspedes le gritaba, exigiendo que saliera del agua. Seo-jin intentó soltarse y explicar que solo quería recuperar su pañuelo, pero él no la escuchaba. La sujetaba con fuerza, diciéndole que era demasiado joven para hacer algo así y que no debía tirar su vida a la basura. Aún forcejeando, Seo-jin le gritó que la soltara. Finalmente consiguió agarrar su pañuelo. Pero entonces ocurrió algo completamente inesperado. La pierna de Cha Yo-wan se le acalambró. Sintió que perdía el equilibrio, con una expresión de pánico en el rostro mientras empezaba a caer al agua. Después se hundió intentando alcanzarla. Ella entró en pánico sin saber qué hacer. Saliendo de su shock, ella le tendió la mano y le dijo que se agarrara a ella. Mientras él gritaba que no sentía la pierna, ella le dijo que no se asustara y que confiara en ella, sujetándolo con fuerza. Cha Yo-wan respiraba con dificultad, temiendo que una mujer tan delgada no pudiera con él, pero decidió confiar en ella. No tenía otra opción. Seo-jin se plantó firme, y cuando él finalmente se relajó, fue más fácil sujetarlo y avanzar lentamente hacia la orilla. Ya en la playa, ella respiraba agitadamente y con ansiedad le preguntó si estaba bien. Tendido en la arena, Cha Yo-wan también jadeaba al decir que estaba bien, aunque sinceramente había pensado que moriría allí. Agradeció a Dios que todo hubiera salido bien, pero entonces recordó por qué había entrado al agua en primer lugar. Incorporándose de golpe, empezó a gritarle por intentar tirar su vida de manera tan imprudente y justo delante de él. Seo-jin respondió que jamás había tenido intención de morir. El viento había llevado su pañuelo al agua y solo quería recuperarlo. Él era el único que había sacado una conclusión tan extraña, así que no debía reaccionar así. Cha Yo-wan comprendió que todo había sido un malentendido. Se disculpó por ello. Durante unos momentos se quedaron sentados en silencio, mirándose y asimilando lo ocurrido. De pronto, Seo-jin estalló en una risa fuerte y sincera. Al darse cuenta de cómo debía de haberse visto desde su perspectiva, dijo que toda la situación era completamente surrealista. Cha Jo-wan se contagió de su risa y rió alegremente. Poniéndose de pie, le tendió la mano a la chica y, disculpándose una vez más por el malentendido, le sugirió volver a la casa de huéspedes para cambiarse, ya que ambos se veían fatal. Pero en cuanto ella vio su mano, la diversión desapareció de su rostro. Se sorprendió de no haberse dado cuenta en qué momento había empezado a reír. Después de todo, había venido para descansar y estar sola, así que no había necesidad de involucrarlo. En silencio se levantó y caminó hacia la casa de huéspedes. El hombre la miró sorprendido. Le había tendido la mano para ayudarla, pero por alguna razón ella lo había rechazado torpemente. Caminaron en silencio un rato hasta que él no aguantó más y le dijo que parecía un poco reservada. Le preguntó si le costaba abrirse con la gente nueva. Cha Jo-wan esbozó una sonrisa encantadora y dijo que la mayoría lo trataba con mucha calidez porque era bastante guapo. Pero eso no impresionó en absoluto a la chica. Ella siguió caminando a su manera y respondió que la mayoría era amable con chicas atractivas como ella. Esto empezó a irritar al hombre y le preguntó entonces por qué había venido sola a Daegu. Se escondía de incontables admiradores. Seo-jin respondió fríamente que tenía razón y que eso la cansaba. El hombre aceleró el paso y dijo que, en ese caso,
él iría por delante. Sus hombros estaban tensos y su paso demasiado apresurado. Observándolo por detrás, la chica sonrió débilmente porque parecía un niño enfurruñado. Más tarde, bajo la ducha, Cha Yu-wan no podía sacarse de la cabeza la conversación con la chica. Repasaba los detalles en su mente, pensando que simplemente ella le estaba poniendo de los nervios. Por alguna razón, lo que había dicho sobre ser perseguida por hordas de admiradores despertaba en él una extraña sensación de rivalidad. Mientras tanto, Seo-jin ya se había duchado y disfrutaba de lo refrescante que resultaba. Finalmente, pensó en qué podría cenar. No había visto cocina ni cocinero en la casa de huéspedes y no sabía a dónde podría ir a comer bien. Pero de repente, como si le hubieran leído el pensamiento, alguien llamó a su puerta. Era el encargado. Sonriendo con calidez, le preguntó si tenía hambre y si ya había decidido dónde quería ir a cenar. La chica se sorprendió y admitió con sinceridad que estaba muerta de hambre y que justo iba a pedirle una recomendación de restaurante. El hombre respondió que conocía un lugar maravilloso. El sol casi había desaparecido en el horizonte, pintando el cielo con vivos colores de atardecer. La carne tierna chisporroteaba en la parrilla. Al ver el plato, a Seo-jin se le hizo agua a la boca y pensó en lo increíble que se veía y olía. Cha Yu-wan asaba brochetas de verduras y carne. El sudor le resbalaba por la frente por el calor, pero se veía increíblemente atractivo. Observándolo mientras bebía vino tinto, la chica reflexionó que en los 10 años de su relación con Hyun-jae jamás habían hecho algo así. Al notar lo intensamente que lo miraba, el hombre sonrió con aire presumido y le dijo que dejara de mirarlo así o empezaría a ponerse nervioso. Por muy guapo que fuera, debía contenerse. Pero Seo-jin no se inmutó y respondió enseguida que mejor se concentrara en no quemar la carne, lo que lo hizo reír de verdad. Finalmente la comida estuvo lista y la chica, tomando los palillos, agradeció felizmente a Cha Yu-wan por la cena. Se veía tan contenta e impaciente que el hombre se preguntó cómo alguien podía alegrarse tanto con una comida común. Le propuso que se presentaran formalmente ya que seguirían conversando y dijo que su nombre era Cha Yu-wan. La chica respondió que ella era Hyun Seo-jin. Los dos chocaron las copas a modo de saludo. Un rato después, la chica se sentó junto al fuego, pensando en lo hermosas que eran las danzas de las llamas. Cha Ho-wan apareció con un plato de aperitivos y una nueva botella de vino, preguntando si todavía tenía espacio para un bocado. La chica le agradeció y tomó un sorbo. El hombre se sentó a su lado y dijo que manejaba sorprendentemente bien el alcohol. Seo-jin exhaló y respondió que se debía en parte a la naturaleza de su trabajo. Entonces, distraídamente giró la copa entre sus dedos, con la mirada perdida como si estuviera en pensamientos serios. Cha Yu-wan la observó atentamente y dijo que había malinterpretado sus acciones solo porque parecía alguien que había pasado por mucho. Le ofreció la oportunidad de compartir lo que le había sucedido, si no le importaba. Hyun Seo-jin suspiró y dijo que realmente había venido a un lugar tan remoto para descansar, pero no para acabar con su vida. Le contó al hombre que su novio, estando aún en una relación con ella, había decidido casarse con otra mujer. Cha Yu-wan dijo que ese tipo era definitivamente un idiota y que incluso entre los hombres sería considerado despreciable. ¿Así que vino a este rincón perdido para sanar su corazón roto?, preguntó. Pero me parece que usted es hermosa y sin duda debe ser popular entre los hombres. La chica sonrió y respondió que no le faltaba precisamente la atención masculina, pero por primera vez en su vida había decidido mirarse a sí misma desde fuera y este era su primer viaje en solitario. En ese momento, Hyun Seo-jin se inclinó de repente hacia el hombre y lo besó. Simplemente sintió ganas de hacer algo impulsivo. Al darse cuenta de cómo podía verse desde fuera, la chica se avergonzó, bajó la cabeza y se disculpó, diciendo que solo quería probar algo nuevo. Cha Ho-wan se sorprendió. ¿De verdad un simple beso era algo nuevo para ella? La chica volvió a sonreír y respondió que, para ella, algo así se sentía irreal y emocionante. Entonces el hombre se inclinó más cerca y, con una media sonrisa, preguntó si realmente consideraba un roce ligero un beso. Para él parecía más que apenas había rozado sus labios. Así que, en el siguiente instante, puso una mano en la nuca de ella y la besó lentamente. Cha Yu-wan estaba intrigado por aquella desconocida. Por primera vez en mucho tiempo, algo había captado su atención.
Al apartarse, le lanzó una mirada juguetona. Para su sorpresa, ella se inclinó más y susurró que le gustaría probar algo más. Cogiéndola en brazos, Cha Yu-wan la besó de nuevo y la llevó dentro de la casa. Yoon Seo-jin estaba avergonzada y un poco asustada, así que el hombre le advirtió que su pequeña aventura podría terminar en el momento en que ella lo dijera. Pero la chica rodeó sus hombros con los brazos y lo atrajo hacia sí. Por alguna razón, se sentía segura con él. Ese hombre era increíblemente atractivo, y si alguien le hubiera dicho que estaría con un hombre tan guapo, habría pensado que estaban locos. Mientras tanto, en un hotel de lujo, Hyun-jae había preparado una cita romántica para su prometida. Cuando la chica abrió los ojos, miró felizmente la lujosa habitación con vista a la ciudad nocturna, un ramo de flores y regalos. Abrazando al hombre, le agradeció con alegría. Era el mejor aniversario de 150 días de su relación. Bebiendo vino, la pareja disfrutaba de lo fuerte y feliz que era su relación. La chica se inclinó hacia su prometido para besarlo, y en ese momento Hyun-jae le dijo que la amaba, pero la llamó por el nombre de su ex, Jin-ah. Horrorizada, la chica saltó del sofá y gritó que todo lo que te estaba pasando era un error y que se iba. El hombre intentó detenerla, pero ella se negó a escuchar. Ofendida, dijo que no podía creer que en un día así su amado cometiera un error tan terrible, y se marchó. Tiempo después, Hyun-jae estaba sentado en un bar, bebiendo. Su ánimo estaba arruinado. Finalmente, su amigo se acercó y preguntó qué había pasado. ¿No se suponía que Hyun-jae debía pasar la noche con su prometida? El hombre admitió que había llamado a su prometida por el nombre de su exnovia. Su amigo se rió, incapaz de creer que alguien pudiera cometer un error tan tonto. Por otro lado, ¿podía Hyun-jae casarse realmente con Sa-rang? Ella necesitaba ser tratada como una princesa. A diferencia de ella, Seo-jin siempre se había preocupado por él y sería una mejor pareja para Hyun-jae. Su amigo le dio un golpecito en la cabeza y le dijo que había tratado mal a Hyun Seo-jin. Era una buena chica y siempre había sido leal a su novio. Hyun-jae se irritó y respondió que todo estaba bien y que estaba seguro de que si la llamaba, ella volvería corriendo de inmediato. Al fin y al cabo, él siempre había sido el único hombre para ella. Su amigo dudó, pero el hombre estaba tan confiado que dijo que podría llamarla en cualquier momento. Mientras tanto, amanecía y Hyun Seo-jin despertó en una cama desconocida pero cómoda. Recordando los sucesos de la noche anterior, no tenía arrepentimientos por lo ocurrido, pero no podía creer que hubiera tenido el valor de hacer algo así. En realidad, todo con Hyun-jae se había vuelto rutina, como una obligación. Estaba tan desinteresada que temía los momentos de intimidad. Por ello, el hombre a menudo la acusaba de ser fría y le decía que debía ver a un médico. Al escucharlo repetidamente, empezó a pensar que realmente había algo mal en ella. Pero ahora sonrió felizmente. Nunca se había sentido tan viva y comprendió que en realidad nunca había tenido nada malo. En ese momento, Cha Yu-wan apareció en el marco de la puerta. No esperaba ver a la chica tan alegre, acariciando su almohada. Al verlo, ella rápidamente se envolvió en la manta, avergonzada. El hombre solo se divirtió con su comportamiento, así que la abrazó junto con la manta y le preguntó si de verdad no iba a mostrarle su lindo rostro. Seo-jin finalmente lo miró y dijo que necesitaba arreglarse y que si ya se había hartado de verla, debería salir. Sonriendo, el hombre dijo que la esperaría en el desayuno. De camino al baño, ella sentía el cuerpo adolorido y deseaba una ducha caliente. Pero al entrar, encontró una bañera llena de agua caliente con pétalos de rosa. En el espejo había una nota para ella. Yu-wan había pensado que sus músculos podrían estar resentidos y que necesitaría relajarse, así que había preparado un baño reconfortante para ella. Sosteniendo la nota adhesiva en sus manos, Seo-jin se sintió profundamente conmovida por aquel gesto de cuidado. Desde la infancia había sido considerada una niña problemática. Cuando era adolescente, había aprendido a sonreír educadamente, pero aún así nunca dejaba que nadie se acercara. Era como si hubiera construido una cúpula protectora de cristal a su alrededor, sin permitir que nadie mirara dentro, ni siquiera Hyun-jae. Pero con Yu-wan era diferente. Como la luz cálida del sol que se filtra por la grieta más pequeña, él había abierto de par en par las puertas de su barrera de cristal. Cuando llegó al desayuno, no pudo evitar soltar un grito de deleite. Mirando los deliciosos platos, se le hizo agua a la boca. No había esperado que un desayuno tan lujoso estuviera incluido en el presupuesto de su estancia.
Al escuchar esto, el hombre recordó que había estado fingiendo ser el dueño de la pensión. Seo-jin estaba disfrutando sinceramente de su comida cuando de repente preguntó si él no iba a comer. ¿Por qué solo la observaba? El hombre respondió que simplemente disfrutaba verla comer con tanto apetito. Entonces la chica preguntó si había algo interesante cerca y Ju-wan le preguntó si quería ir a algún lugar juntos. Pronto, Cha Ju-wan le presentó a la chica el wakeboard. Su figura atlética se veía fascinante sobre la tabla. Seo-jin lo miraba con deleite desde la plataforma, ya que todavía tenía miedo de subirse ella misma a la tabla. Pero el hombre insistió en que al menos lo intentara y comenzó a enseñarle lo básico. La chica temía no poder siquiera ponerse de pie sobre la tabla, pero no se dio cuenta de que el hombre se había alejado nadando para que ella viera que lo estaba haciendo bien por su cuenta. Pero cuando se dio cuenta de que Ju-wan no estaba sujetando la tabla, inmediatamente perdió el equilibrio y cayó al agua. Mientras el hombre reía, la chica se levantó y comenzó a salpicarlo con agua. Al principio, Jo-wan no lo había esperado, pero luego devolvió los salpicones, llamándola pequeña tramposa. Siguieron salpicándose mutuamente como niños pequeños. Mientras tanto, Hyun-jae salió a fumar, repasando en su cabeza la conversación con su amigo. Intentó llamar a Hyun Seo-jin, pero siempre le contestaba el buzón de voz. No podía entender por qué. Ella siempre respondía a sus llamadas o le devolvía la llamada. Entonces decidió enviar un mensaje a la amiga de Seo-jin, Jin-ju, preguntando si estaba bien, pero recibió una respuesta bastante grosera diciéndole que nunca más se pusiera en contacto con Seo-jin. Por primera vez encontrándose con una reacción así, el hombre se irritó. Seo-jin estaba disfrutando de su viaje. Había planeado reflexionar sobre su vida, pero terminó pasando el tiempo como si fuera otra persona. Fue Jo-wan quien la había influenciado. Pasaban todo el tiempo juntos, caminando y riendo. Comían juntos, descansaban y hacían lo que les apetecía. Sin dudarlo, la chica se sumergió en este viaje disfrazado de fuga y sintió una libertad total. Pero en cuanto saliera de este lugar, solo serían 2 personas que se conocieron, y Seo-jin tendría que dejar atrás todos esos momentos inolvidables. Estaba sentada en el sofá, descansando, cuando de repente sonó su teléfono. Al escuchar la voz llorosa de su amiga, inmediatamente se levantó y preguntó qué había pasado. Pronto, Cha Ju-wan regresó a casa y llamó en voz alta a la chica, diciendo que parecía que iba a llover. Pero para su sorpresa, solo había silencio. Quizás Seo-jin se había echado una siesta, pero cuando se asomó a su habitación no encontró nada más que vacío. De pie en medio de la habitación vacía y de la casa igualmente vacía, Jo-wan se dio cuenta de que las pertenencias de la chica también habían desaparecido. Ella se había marchado. Seo-jin, alterada, corría por el pasillo del hospital sin detenerse siquiera a dejar su maleta. Jin-ju, al ver a su amiga, levantó su rostro cubierto de lágrimas. Las chicas se abrazaron y Jin-ju, llorando, le dijo que su madre estaba ahora en cirugía. Se disculpó por llamarla tan de repente y hacerle cortar su viaje, pero no tenía a nadie más a quien acudir. Mientras tanto, Jo-wan se sentó en el sofá de la sala, incapaz de entender a dónde había ido y, más importante, por qué tan de repente. Finalmente notó un sobre y dinero en la mesa de centro. Seo-jin le había escrito una carta diciendo que la madre de su amiga se había desplomado de repente y había sido llevada a cirugía. No podía abandonar a su amiga en problemas, así que decidió irse con urgencia. Las circunstancias habían resultado así y había decidido terminar su viaje. Le agradecía todo el tiempo increíble que habían pasado juntos y le deseaba lo mejor. Al leer su carta, Jo-wan no sabía cómo reaccionar. ¿Por qué no había dejado su información de contacto? ¿Por qué le había dejado dinero si parecía que todo entre ellos estaba bien? La cirugía salió bien y se esperaba que la madre de Jin-ju se recuperara pronto. Las chicas regresaron a casa aliviadas. Jin-ju volvió a disculparse por arruinar el viaje de Seo-jin y le preguntó cómo podía compensarla. Pero la chica respondió que estaba bien y que ya había planeado regresar pronto. En opinión de su amiga, Seo-jin se veía absolutamente radiante. Incluso empezó a sospechar que algo bueno había ocurrido durante las vacaciones y la presionó para obtener detalles, pero Seo-jin decidió mantener sus aventuras en secreto. Entonces, de repente, Jin-ju dijo con enojo que ese idiota de Hyun-jae se había puesto en contacto con ella buscando a Seo-jin, pero que le dijo que simplemente desapareciera. Seo-jin suspiró aliviada y dijo que había decidido empezar de nuevo.
Se mudaría, cambiaría de trabajo y conseguiría un nuevo número de teléfono. Estaba cansada de vivir en el pasado. Una semana después, Seo-jin fue a una entrevista de trabajo. El entrevistador elogió su experiencia laboral y dijo que parecía la candidata perfecta para el puesto. Woo-jin le estrechó la mano y le dijo que su departamento de recursos humanos se pondría en contacto con ella para una futura cooperación. En cuanto salió, Cha Ju-wan apareció en la recepción y le dijo al asistente que por fin había vuelto. Sentándose en el sofá, preguntó cómo había ido la entrevista. ¿Era la candidata adecuada? Woo-jin le entregó el currículum y dijo que la chica encajaba perfectamente y que Ju-wan acababa de perderse verla. Mirando la foto en el currículum, el hombre sonrió con ironía. ¿Podría el destino ser tan retorcido? Reconoció de inmediato a Hyun Seo-jin y no podía creer que ella hubiera caído directamente en sus manos. La mente del hombre se desvió hacia atrás. Había pasado una semana desde que Seo-jin se fue y lo abandonó. Habían pasado exactamente una maravillosa semana juntos y él no podía simplemente dejarlo ir. Tenía que encontrarla. Ho-wan llamó a Woo-jin y dijo que volvía de sus vacaciones. Había decidido firmemente que pondría todo Seúl patas arriba para encontrar a esa chica. Y ahora, por un giro del destino, sostenía un currículum con la foto de una chica muy familiar. Woo-jin se sorprendió y preguntó cómo el CEO la conocía. Jo-wan, emocionado, dijo que era difícil de explicar y preguntó cuándo exactamente comenzaría a trabajar esa chica. Mientras tanto, Seo-jin le contó feliz a Jin-ju que ya había encontrado un apartamento cerca de su amiga y de su nuevo trabajo. Su amiga estaba sinceramente contenta por ella. Por ahora, Seo-jin se quedaba con Jin-ju, pero pronto se mudaría a su nuevo hogar. Recordaba la semana de su reciente aventura. No podía dejar de preguntarse si Cha Ju-wan estaría bien y extrañaba la libertad y el calor que había sentido a su lado. Pensó que sería más fácil si simplemente dejaba atrás esos recuerdos, pero por alguna razón estaban atrapados en su mente, dejándola vacía en el presente. Ahora vivía con la esperanza de haber tomado la decisión correcta y de volver a ser la Hyun Seo-jin que nunca estuvo satisfecha con su vida. Al día siguiente, sus antiguos compañeros de trabajo le organizaron una fiesta de despedida. Estaban muy molestos por su repentina partida. Una de las mujeres comentó que Seo-jin parecía genuinamente feliz. Quizá había tomado la decisión correcta al cambiar de trabajo. Antes de despedirse, una de las chicas recordó que había preparado un regalo de despedida para Seo-jin, pero lo había dejado en su escritorio, así que le pidió que esperara un poco. Seo-jin se alegró de poder despedirse de sus colegas y de que siguieran siendo sus amigos. Pero de repente, escuchó una voz familiar llamando su nombre. Era Hyun-jae. En lugar de un saludo normal, el hombre inmediatamente empezó a reprocharle por no contestar sus llamadas y gritó que había estado preocupado por ella. Esto enfadó a Seo-jin y respondió que él no tenía derecho a preocuparse por ella, especialmente porque cuando ella había intentado hablar con él simplemente la había ignorado. Hyun-jae trató de justificarse, diciendo que tenía sus razones, pero ella se negó a escucharlo y le preguntó qué quería de ella ahora que habían roto. Pero el hombre se mostró atónito y mirándola fijamente preguntó cuándo exactamente habían roto. No recordaba haberle dicho jamás que quería terminar su relación. La agarró de los hombros y comenzó a sacudirla, diciéndole que no dijera tonterías. Asustada, Seo-jin no podía entender lo que te estaba pasando y, horrorizada, le dijo que él había ido a su antiguo lugar de trabajo y había anunciado que se casaba con la hija de su ex jefe. Y ahora, decía que no habían roto. ¿Qué significaba todo eso entonces? Hyun-jae actuó como si nada hubiera pasado y sonriendo con sarcasmo dijo que ella tenía todo el derecho de estar molesta, pero que debía calmarse. Él no tenía intención de terminar su relación. En ese momento, la antigua colega de la chica regresó con el regalo, agradeciendo una vez más a Seo-jin por todo lo que le había enseñado. Seo-jin se sintió agradecida y avergonzada al mismo tiempo. Tan pronto como la colega desapareció de la vista, Hyun-jae volvió a hablar. Dijo que nunca había planeado romper con Seo-jin y que, como aún no estaba casado, las cosas todavía podían cambiar. Pero Seo-jin lo interrumpió, diciendo que debía estar loco si pensaba que ella aceptaría tener algún contacto con él. Prefería no volver a verlo nunca más.
De repente apareció Sa-rang y al notar a su prometido le preguntó qué hacía allí. La chica también expresó su pesar por la partida de Seo-jin, porque había trabajado con el padre de la chica durante mucho tiempo. Abrazando a su prometido, añadió que estaría feliz de ver a Seo-jin en su boda con Hyun-jae. Forzando una sonrisa, Seo-jin respondió que tenía una cita y debía irse. Al verla marcharse, Sa-rang no pudo quitarse de la cabeza la sensación de que había sorprendido a los dos en una situación extraña. Y pensándolo bien, el nombre de la chica sí contenía Jin. Pronto Seo-jin estaba ocupada mudándose a su nuevo apartamento, desempacando cajas poco a poco. En su puerta apareció Jin-ju con un regalo de inauguración. Detrás de ella apareció otro amigo, Chan-woo, quien también la felicitó por su nuevo hogar. Los jóvenes ayudaron alegremente a desempacar y organizar el nuevo lugar de Seo-jin. Al fin, todo el apartamento brillaba de limpieza y los amigos, agotados, se desplomaron en el suelo. Chan-woo sugirió cenar. Sentados en el suelo de su nuevo hogar, Seo-jin y sus amigos disfrutaron de su comida. Chan-woo la felicitó por comenzar una nueva vida y Jin-ju propuso un brindis para celebrarlo. Ahora, sentada con sus dos amigos más cercanos en su nuevo apartamento, lista para empezar a trabajar en una nueva empresa, Seo-jin sintió que un nuevo capítulo de su vida estaba comenzando. Al día siguiente caminó hacia su trabajo llena de entusiasmo, pensando en el agradable sueño que había tenido la noche anterior. Llegó sorprendentemente rápido y ni siquiera tuvo que esperar mucho por el ascensor de la oficina. Definitivamente era un buen día. Incluso pensó en comprar un billete de lotería. Al entrar a la oficina, Seo-jin se encontró con Woo-jin, quien inmediatamente se ofreció a mostrarle su nuevo lugar de trabajo. Luego el hombre la presentó a sus nuevos colegas y todos la recibieron cordialmente. Woo-jin entonces dijo que debía presentarla al CEO, ya que ahora era parte del equipo de secretaría. De pie ante la puerta de la oficina del CEO, Seo-jin se sintió nerviosa. Esta sería su primera reunión con la persona para la que trabajaría. Entró, se inclinó educadamente y se presentó, diciendo que desde ese día formaba parte del equipo de secretaría. Pero para su sorpresa, delante de ella, con una amplia sonrisa, estaba Cha Ju-wan, quien la saludó cordialmente. Incapaz de ocultar su asombro, Seo-jin lo llamó por su nombre y le preguntó qué hacía allí. El hombre sonrió con ironía y preguntó qué tenía de extraño que estuviera allí. Después de todo, él era el dueño de ese hotel. Seo-jin sintió que las piernas le flaqueaban, casi desmayándose. Así que Cha Ju-wan no era el dueño de aquella pensión, sino el CEO del Royal Hotel. Al ver a Woo-jin sostenerla, Ju-wan ordenó a su asistente que saliera de la oficina y quitara sus manos de ella, diciendo que tenía algo que discutir con Seo-jin. Sentándola en el sofá frente a él, Ju-wan le ofreció té. Sus pensamientos eran un torbellino, pero aún así logró preguntar si realmente dirigía tanto la pensión Sky como el Royal Hotel. El hombre explicó que la pensión había quebrado hacía mucho tiempo y que él la había comprado para uso personal. Pero debido a que ella tenía información desactualizada, ocurrió que lo encontró allí. Se disculpó por haberla engañado sin querer, diciendo que había planeado contarle todo si hubieran tenido más tiempo, pero que ella no le dio la oportunidad, marchándose sin dejarle forma de contactarla. Estaba furioso de que ella hubiera planeado no volver a verlo jamás, dejando una nota y dinero mientras él se volvía loco tratando de descubrir cómo encontrarla. De repente, para su sorpresa, Seo-jin lo miró directamente a los ojos, dijo que lo sentía mucho y le pidió rescindir su contrato de trabajo. Esto tocó un nervio en Jo-wan, quien dijo que, al parecer, ella realmente quería que su tiempo juntos quedara solo como un recuerdo del pasado, sin esperanza de volver a encontrarse en el presente. Bueno, si esa era su decisión, que así fuera, pero dada tal irresponsabilidad, dudaba que alguna empresa respetable la contratara. ¿La estaba amenazando en ese momento? Seo-jin apretó los puños con rabia. Jo-wan respondió que él era el tipo de hombre que guardaba rencor y que no le sería difícil averiguar a dónde enviaba ella su currículum. Sí, la estaba amenazando, así que no le quedaba otra opción que quedarse en su empresa y convertirse en su secretaria. Una sonrisa satisfecha se extendió por el rostro de Jo-wan. La chica no podía creer lo que le estaba sucediendo. Después de todo, había sido él quien la engañó primero. Jo-wan se acercó a ella y le acarició suavemente la mejilla, diciendo que ella lo había vuelto loco y luego simplemente había desaparecido. ¿Realmente pensaba que eso era justo? ¿No había pensado en él ni una sola vez? Seo-jin lo miró sin saber qué decir.
Realmente había esperado dejar todo en el pasado y renacer, pero ¿y si ya se había convertido en otra persona después de conocer a Cha Ju-wan? Finalmente retiró su cálida mano de su rostro y dijo que prefería que se trataran como extraños. Volvió a hacer una reverencia, se presentó como Hyun Seo-jin y dijo que se esperaba con ansias trabajar con él, hablando y actuando como si realmente lo conociera por primera vez. Cho-wan no podía creer que ella actuara de esa manera. ¿De verdad iba a fingir que hoy era la primera vez que lo veía? La chica permaneció de pie y respondió con calma que, efectivamente, esa era su primera vez conociendo al director ejecutivo. Pero Jo-wan no estaba satisfecho. Se levantó de un salto y le dijo que eso era una tontería. Continuando con la presión, sonrió con astucia, y cuando la espalda de Seo-jin chocó contra la pared y no tuvo a dónde huir, murmuró que sentía una extraña sensación. Acercándose más a la chica, el hombre comenzó a provocarla, diciendo que su intuición le decía que conocía muy bien a la secretaria Hyun. Entonces, ¿qué debían hacer ahora? Liberándose de su abrazo, con el corazón latiendo salvajemente, la chica soltó atropelladamente que no tenía idea de qué estaba hablando y salió corriendo de su oficina. Una vez fuera de la puerta, Seo-jin intentó recuperar el aliento. ¿Cómo había acabado en una situación así? Revisando la información en su teléfono, la chica confirmó que Ju-wan no había mentido sobre la pensión Sky. Pero ¿cómo había podido cometer un error tan burdo? De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos por Woo-jin, que se veía bastante serio y dijo que necesitaban discutir algo. Sentándola en la mesa de la sala de conferencias, el asistente comenzó a preguntar si había llegado bien al trabajo y si el director ejecutivo le había dicho algo desagradable. Por decirlo suavemente, la chica parecía agitada y molesta, así que el hombre preguntó si conocía a Cha Ju-wan y cuál era exactamente su relación. Seo-jin se puso nerviosa. No quería compartir los detalles de su conocimiento. De hecho, preferiría que nadie supiera que ya se habían visto antes. Woo-jin trató de tranquilizarla, diciéndole que él y Ju-wan habían sido amigos desde la infancia y que nunca había visto a su amigo tan feliz como cuando descubrió que la persona contratada para este puesto era Hyun Seo-jin. No planeaba hurgar en su historia, pero quería al menos entender parcialmente la situación para poder ayudarlos a ambos. La chica apenas había empezado a contar cómo se encontró con Ju-wan en una isla durante un viaje, pero Woo-jin recibió una llamada telefónica. Cha Ju-wan lo estaba convocando con urgencia. Seo-jin tenía tan buenas sensaciones sobre este trabajo. ¿Qué debía hacer ahora? Tendría que buscar uno nuevo, pero luego se armó de valor. Después de todo, había venido allí a trabajar. Y además, él había amenazado con interferir en que consiguiera otro puesto, así que solo tenía que concentrarse en sus deberes. Mientras tanto, en su oficina, Cha Ju-wan, que había convocado a Woo-jin, estaba furioso. Lo único que Seo-jin había contado sobre él era realmente que se habían encontrado por casualidad en una isla. El asistente, confundido, respondió que la chica simplemente no había tenido tiempo de contar más. Tenía curiosidad por saber qué había pasado entre ellos y si ahora podían trabajar juntos. Kyo-wan relató brevemente a su amigo lo que había ocurrido. Luego sonrió y dijo que, a pesar de que ella intentaba desechar esos recuerdos, él no tenía intención de dejarla ir. Por lo tanto, desde ese momento, la secretaria Hyun debía acompañarlo a todas y cada una de las reuniones. Kyo-wan observaba a la chica, pensando en lo adorable que era y en cómo volver a conquistarla. El equipo de secretaría estaba en medio de una reunión cuando el director ejecutivo entró repentinamente en la sala de conferencias. Sonriendo, el hombre anunció que necesitaban organizar una cena de bienvenida para el nuevo miembro del equipo. Sugirió que Seo-jin eligiera un lugar que le gustara. La chica se sintió avergonzada y un poco asustada. Era realmente necesario, pero el director ejecutivo parecía disfrutar de su reacción y preguntó si quizá le gustaba la carne a la parrilla. Esto le recordó instantáneamente cómo él le había asado carne durante sus vacaciones juntos. Era simplemente insoportable. Satisfecho consigo mismo, el hombre ordenó a su asistente que reservara una mesa para el grupo esa noche. Los colegas comenzaron inmediatamente a susurrar que era la primera vez que sucedía algo así y que finalmente tendrían la oportunidad de unirse. Solo Woo-jin y Seo-jin entendieron que el director actuaba de manera infantil. Por la noche, mientras los colegas se sentaban a la mesa charlando alegremente, Cha Ju-wan animaba a sus subordinados a relajarse y disfrutar.
Woo-jin, al percibir lo incómoda que debía sentirse la secretaria Hyun, colocó un trozo de carne en su plato y le aconsejó que bebiera un poco. Pero al ver lo dulcemente que hablaban, Yoo-won solo ardía de celos. Al final bebió tanto que su asistente y secretaria prácticamente tuvieron que cargarlo hasta el coche. Woo-jin le pidió a la chica que cuidara del director mientras él corría a la tienda, y ella le aseguró que todo estaría bien. Yoo-won estaba medio recostado en el asiento trasero pidiendo un poco de agua. Apenas entendía dónde estaba ni con quién. Sin darse cuenta de que Seo-jin estaba sentada a su lado, él pensó que era Woo-jin en el coche y empezó a preguntar si había llegado a casa a salvo. Comenzó a pedirle consejo a su amigo, cómo no dejar que la chica se le escapara, ya que realmente quería que las cosas funcionaran entre ellos. Creyó que estaba alucinando cuando vio el rostro sorprendido de Seo-jin y le preguntó por qué seguía fingiendo no conocerlo. ¿Hasta cuándo planeaba atormentarlo? La chica iba caminando a casa, necesitando tiempo para asimilar el día. Se sentía completamente agotada. De repente sonó su teléfono, era Jin-ju, preguntando por qué su amiga se veía tan decaída. Esto sorprendió mucho a Seo-jin. Un momento después, vio a su mejor amiga agitando alegremente una bolsa de comida y gritando que tenían que celebrar sí o sí el primer día de trabajo de Hyun Seo-jin. Durante la cena, la chica le contó a su amiga la historia del supuesto dueño de la casa de huéspedes, que resultó ser el CEO del hotel donde acababa de empezar a trabajar. Jin-ju se mostró intrigada y sugirió que podría ser el inicio de un romance emocionante. Pero Seo-jin se mostró escéptica, él era su jefe y no podía pasar nada entre ellos. Jin-ju argumentó que su posición no importaba si ya estaba ocurriendo algo entre ambos. Al fin y al cabo, el hombre estaba claramente interesado en ella. Apuntando con un muslo de pollo a su amiga, le preguntó si la única razón por la que Seo-jin se negaba a empezar un romance con él era porque era su jefe. Seo-jin se desplomó y admitió que, en realidad, quería dejar en pausa su vida personal porque había pasado muy poco tiempo desde su última ruptura. Inmediatamente recordó cómo, recientemente en el coche, Cha Yoo-won le había pedido permiso para besarla, pero ella se había negado, aunque una parte de su alma lo suplicaba. La chica suspiró profundamente y confesó que simplemente necesitaba evitarlo. Pero Jin-ju le aseguró que eso solo alimentaría su espíritu competitivo y que estaba segura de que pronto empezarían a salir. Esto solo provocó una exasperada explosión de Seo-jin. Mientras tanto, Woo-jin prácticamente cargaba a su amigo jefe para finalmente meterlo en la cama. Al final prácticamente lo dejó caer en el sofá y le dijo que dejara de fingir estar tan borracho. Los hombres decidieron tomar un poco más de cerveza y Woo-jin finalmente pudo relajarse también. Le preguntó a Joo-won qué planeaba hacer con la secretaria Hyun, conociendo lo suficiente a su amigo para estar seguro de que ya tenía un plan. Para sorpresa de su amigo, el hombre respondió que simplemente quería ser bueno con ella y soñaba con tenerla a su lado para siempre. Woo-jin nunca lo había visto tan desesperado y serio antes. La última vez que habían actuado así fue en la escuela, cuando Joo-won casi lo revolvió todo intentando encontrar a su primer amor. Incluso después de todo aquello, Woo-jin había permanecido a su lado. Joo-won estaba feliz de tener un amigo tan leal. Seo-jin se prometió a sí misma mantenerse lo más lejos posible del CEO, pero al día siguiente Woo-jin la sorprendió con la noticia de que debía acompañar a Cha Joo-won a todos lados según su agenda. Eso significaba que ahora tenía que estar junto a ese hombre todo el día, como si fuera su asistente personal. Cha Joo-won incluso le advirtió que aprendiera todo lo que hacía Kim Woo-jin, porque pronto ocuparía su lugar. Ella entendió que no tenía elección, así que simplemente trató de cumplir con sus deberes y memorizar todo. Ya fueran reuniones de negocios o eventos oficiales, lo seguía a todas partes. La agenda del CEO estaba llena, por lo que el trabajo se prolongaba hasta la noche. Ese día, como de costumbre, tuvo que quedarse en la oficina hasta tarde. Debido a la apretada agenda de Cha Joo-won, no podía ponerse al día con sus tareas principales. Ese día ni siquiera había almorzado y estaba tan agotada que decidió irse a casa. De camino, se detuvo en un supermercado para comprar algunos bocadillos. En ese mismo momento, Cha Joo-won pasaba en coche y vio a Seo-jin sentada sola en una mesa de noche. Por el hambre y el cansancio, solo un par de sorbos de cerveza bastaron para ponerla alegre. Se quedó pensando cuánto más podría seguir así.
De repente, una voz familiar sonó detrás de ella. Sorprendido, Woo-won preguntó si realmente había decidido emborracharse. Ella pensó que estaba alucinando, así que sonrió ampliamente y anunció que estaba definitivamente borracha. Él se agachó frente a ella y preguntó si entendía con quién estaba hablando. Las mejillas de Seo-jin se pusieron rojas y declaró alegremente que él era el dueño de la casa de huéspedes. Lo recordaba muy bien. De repente se inclinó hacia él y le acarició la mejilla. Confesó que lamentaba haberse ido sin despedirse y que realmente lo había extrañado. Cha Soo-won ni siquiera había procesado lo que oyó cuando la chica, de pronto, lo besó suavemente. Luego se apartó y, riendo, dijo que todo se sentía tan real, como si realmente estuviera pasando. Jo-won se dio cuenta de que ella no era consciente de sus actos y no podía creer que estuviera bebiendo sola tan tarde en la noche. Pero entonces, diciendo que ella había tomado la iniciativa una vez más, la atrajo hacia sí y la besó. Seo-jin sintió la cabeza pesada e intentó abrir los ojos a la fuerza. Resultó que ya era de mañana y por alguna razón un gran brazo masculino la rodeaba. Cuando finalmente despertó por completo, se horrorizó al ver a Cha Ju-wan acostado a su lado. Para comprobar si era un sueño, le tocó con cuidado la cara con el dedo, pero él inmediatamente le dijo que se controlara, de lo contrario no se contendría. Al darse cuenta de que no era un sueño, Seo-jin saltó de la cama, disculpándose en pánico. Él se levantó lentamente, frotándose el cuello, y explicó que la había encontrado afuera la noche anterior. ¿No lo recordaba? Fragmentos de memoria surgieron. Jo-won intentando llevarla a casa, pero ella estaba tan borracha que no quería pensar ni actuar racionalmente. Ahora ella estaba sentada en su cama, ardiendo de vergüenza, mientras Jo-won decía que le haría un té fuerte. Cuando él salió, de repente recordó que se habían besado la noche anterior y enterró la cara en la almohada gimiendo. Una vez que finalmente se recompuso y bajó las escaleras, vio a Jo-won preparando té. Ella se ofreció a ayudar, pero él le dijo que simplemente se sentara. Colocando una taza de té frente a ella, él esperaba que se sintiera mejor. Parecía frío, quizás incluso enojado con ella. Ella le dio las gracias y se preguntó por qué parecía tan distante, como si no la hubiera estado abrazando mientras dormía minutos atrás. De repente, Jo-won habló, reflexionando en voz alta que ya había pasado un mes desde que Seo-jin empezó a trabajar para él. Para su sorpresa, se disculpó de pronto por su egoísmo y dijo que ella tenía derecho a decidir si quería seguir trabajando con él o marcharse. No la detendría. Seo-jin no podía entender qué había cambiado ni por qué sacaba ese tema ahora, pero eso era todo lo que él quería decir. Pidiendo disculpas rápidamente por la molestia, le agradeció por todo y salió apresurada. Caminando por el pasillo, no podía sacudirse la extraña sensación de que acababa de ser abandonada otra vez. Mientras tanto, Cha Ju-won, que se había estado conteniendo con todas sus fuerzas, finalmente se frotó la cara con cansancio. La noche anterior, él se había ofrecido a llevarla a casa, pero ella seguía insistiendo en beber más. Con una media sonrisa le preguntó si en verdad le gustaba tanto el alcohol. De pronto, Seo-jin lo miró directamente a los ojos y respondió que en realidad le gustaban las ballenas. Entonces él preguntó, ¿y qué había de él? ¿Le gustaba? Para su sorpresa, su rostro se ensombreció de inmediato. Bajando la cabeza, admitió que no le gustaba en absoluto. Él le había mentido desde el principio y no podía haber confianza entre ellos, si tan solo se hubieran conocido en otras circunstancias. Alterado, él le preguntó si de verdad no había ninguna posibilidad de hacerla cambiar de opinión. Pero Seo-jin contestó con tristeza que simplemente no podía ser más indulgente ni abrir su corazón. En ese momento estaba rota y lo único que quería era cuidar de su cuerpo y de su corazón. Un poco después, Woo-won tuvo que cargarla en su espalda porque apenas podía caminar. Ella lo abrazó y admitió que le recordaba a su padre. Tristemente, su padre ya había fallecido, pero ella le había prometido que sería feliz. Jo-won se quedó allí pensando. Se dio cuenta de lo egoísta que había sido con ella, así que decidió dejar las cosas en manos del destino y permitir que éste decidiera qué pasaría después. Hyun Seo-jin ya estaba en el trabajo. El equipo de secretaría estaba teniendo otra reunión. De pronto, Woo-jin anunció que Sinju Trading celebraría su 15º aniversario en el Hotel Royal. La chica se horrorizó. Ese había sido su antiguo lugar de trabajo. Después de la reunión, uno de sus colegas le preguntó si había trabajado antes en Sinju Trading.
En ese caso, contarían con su ayuda, ya que conocía las preferencias de su dirección y del personal mejor que nadie. Y por si fuera poco, Seo-jin empezó a recibir innumerables mensajes de texto de sus antiguos compañeros diciendo que sabían que el evento de su empresa se celebraría en el Royal Hotel y que contaban con ella. Las expectativas recaían sobre ella desde ambos lados, y solo podía esperar que todo saliera bien. Unas semanas después, finalmente llegó el día del evento. Seo-jin fue a ver al CEO, ya que él la había llamado. Ella se veía cansada y nerviosa. Él despidió a los otros asistentes y le pidió que se acercara para ayudarlo. Como dueño del hotel, se esperaba que diera un discurso y quería su opinión sobre qué corbata debería usar. Seo-jin pensó que probablemente no era la mejor persona a quien preguntarle eso, pero Ju-wan dijo que quería llevar la que a ella más le gustara. Mirándose en el espejo, razonó que una corbata de color sólido le quedaba mejor a las facciones del CEO. Dejándose llevar, no notó cuándo empezó a Dowse a hablar demasiado y rápidamente se detuvo. Sin embargo, Ju-wan sonrió con picardía y señaló que claramente tenía mucho que decir sobre su cara. Ya que había elegido su corbata, ¿no podría también atársela? No había nada inusual en ayudar con una corbata, así que ella comenzó a hacerlo con destreza mientras el hombre estudiaba su rostro con atención. Ella se sintió avergonzada y entre ambos reinaba cierta incomodidad y tensión. De pronto, Jo-wan le preguntó si estaba nerviosa, ya que era el primer evento en el que participaba en la organización, pero ella respondió que sus nervios no cambiarían nada. Él sabía que había trabajado duro para que este evento saliera adelante, y como era ella, estaba seguro de que todo iría perfectamente. Finalmente, los invitados empezaron a llegar, y los primeros en entrar fueron el director de Sinju Trading y su esposa, el antiguo jefe de Seo-jin. Justo detrás llegó su exnovio, Hyun-jae, con su actual prometida, la hija del director. Hyun-jae seguía buscando a Seo-jin con la mirada, sabiendo que ahora era parte del equipo de secretaría del CEO del Royal Hotel y que estaría presente como una de las organizadoras. Su extraño comportamiento llamó la atención de su prometida, pero ella simplemente dijo que su novio se veía mejor que nadie y que solo le pertenecía a ella. En ese momento, el CEO Cha Ju-wan apareció en el salón, como de costumbre acompañado por el asistente Kim y la secretaria Hyun. El director de Sinju Trading estrechó su mano y le agradeció por un evento tan profesionalmente organizado. Una vez que todos los invitados fueron invitados a tomar asiento, Hyun-jae le dijo a Sa-rang que necesitaba salir un momento. Finalmente, al encontrar a Seo-jin, le agarró la mano y la arrastró, pensando que nadie lo había visto. Pero al pasar, Cha Ju-wan lo notó y pudo darse cuenta de que aquello estaba completamente fuera de lugar. Mientras el hombre la sujetaba con fuerza, ella no dejaba de gritar que la soltara, pero él no lo hacía, exigiendo saber por qué no respondía a sus llamadas. ¿Acaso no entendía que nunca habían terminado? Hyun-jae no tenía intención de dejarla ir. Al escuchar esto, ella se quedó en shock. Hacía mucho tiempo que había cambiado su número y no tenía intención alguna de volver a tener algo con él. Pero parecía no querer escuchar, diciendo que no era de extrañar que hubiera encontrado en otro lado lo que ella no podía darle, que se lo tomara con más calma. Seo-jin no podía creer que hablara en serio. Pero de pronto un puño se dirigió al rostro de Hyun-jae y por la fuerza del golpe cayó al suelo. Ajustándose la chaqueta, Ju-wan lo miró con desprecio y preguntó si ese era el bastardo del que Seo-jin le había hablado. Asustada, ella gritó, preguntando por qué el CEO había hecho eso. Alguien podría haberlos visto. Al darse cuenta de que este era el nuevo jefe de Seo-jin, Hyun-jae se levantó y le aconsejó que se marchara y no interfiriera en la vida personal de sus subordinados. Después de todo, no era ningún tipo de gángster. Sonriendo con ironía, Ju-wan respondió que, en efecto, no era un gángster, pero que no era solamente el jefe de Seo-jin, también tenía un interés personal en ella. Hyun-jae fulminó con la mirada a Seo-jin y le preguntó de qué estaba hablando ese tipo. ¿Acaso había encontrado un nuevo hombre tan rápido? Ella intentó decirle a su ex que cuidara su boca, pero el CEO dio un paso al frente y, burlándose claramente de él, preguntó por qué un hombre tan cobarde y estúpido estaría interesado en una mujer que a él mismo le interesaba. Incapaz de soportar los insultos, Hyun-jae golpeó de vuelta a Ju-wan, pero parecía que el CEO lo había estado esperando. En el instante siguiente, Ju-wan le dio otro golpe demoledor al molesto hombre. Seo-jin se tapó la boca horrorizada, sin saber qué hacer ahora.
¿Cómo habían llegado tan lejos las cosas? ¿Y si alguien veía esto? Pronto Sarang salió a buscar a su prometido, ya debía haber regresado. De repente una multitud de invitados llamó su atención. Dos hombres, uno de ellos Hyun Jae, estaban peleando, mientras el secretario Hyun gritaba desesperadamente, tratando de detenerlos. Solo cuando Sarang gritó con fuerza, el hombre se detuvo mirándola sorprendido. La preocupada mujer corrió inmediatamente hacia él, preguntándole si estaba bien. Él respondió que no había sido herido. Sarang lanzó una mirada llena de odio al secretario del CEO. No planeaba dejar esto sin castigo, pero por ahora tenía que llevar a su prometido al hospital. Mientras tanto, Seo Jin ayudó a Jo Wan a ponerse de pie, preocupada por su estado. De repente, Woo Jin apareció con seguridad, visiblemente alarmado. Después de revisar a su amigo, le ofreció traer el botiquín si Jo Wan se negaba a ir al hospital. Al salir de la escena, el hombre pidió a Seo Jin que lo siguiera a su oficina. Sarang seguía insistiendo ansiosamente a Hyun Jae para que fueran al hospital, pero él repetía que estaba bien. Hoy era un día importante para su padre, así que ella debía quedarse en el evento y simplemente decir que él tenía un asunto urgente que atender. Al escuchar esto, ella se enojó y comenzó a gritar. Si sabía lo importante que era este día, ¿por qué había actuado de esa manera? ¿Y cuál era la verdadera razón por la que peleó con el CEO del hotel? ¿Qué tenía que ver Hyun Seo Jin en todo esto? Hyun Jae se rascó la cabeza con irritación y preguntó por qué tenía que interrogarlo en ese momento y lugar. ¿No podían dejar las cosas como estaban? Sarang, sin esperar resistencia, quedó atónita. ¿Desde cuándo le levantaba la voz? ¿Y qué demonios creía que estaba haciendo? Pero el hombre simplemente respondió que estaba cansado. Luego se dio la vuelta, se despidió y se marchó, dejando a la chica completamente desconcertada. Mientras tanto, dejándose llevar por sus emociones, Seo Jin y Woo Jin se encontraron en su habitación, fundiéndose en un beso. La chica dejó de resistirse y finalmente aceptó el hecho de que deseaba desesperadamente estar con ese hombre. En ese momento, más que nada en el mundo, quería compartir esos instantes agradables con él. Como un déjà vu, Woo Jin, tal como lo había hecho en la pensión, le preguntó a la chica si más tarde podría arrepentirse de esto. Aún había tiempo, podía pedirle que se detuviera. Pero Seo Jin estaba firmemente segura de que nunca se arrepentiría de su decisión. Pero, ¿y él? ¿Se arrepentiría después? Estaba listo para una relación y para lo que podrían enfrentar en el futuro. Al escuchar su respuesta, una calidez envolvió el corazón del hombre y contestó que si estar en una relación con ella significaba estar atado a ella, entonces podría soportarlo todo. Después de sus palabras, Seo Jin decidió ver a dónde los llevaría todo esto. Media hora antes de estos acontecimientos, la chica había entrado a la oficina del CEO con unas medicinas y dijo que lo ayudaría a tratar sus heridas. Y como si no se sintiera ya bastante mal, el hombre le preguntó si de verdad no tenía nada que decirle. Le preocupaba que estuviera enfadada con él por haber intervenido en su conversación sin su permiso. Por supuesto que estaba enfadada con él. ¿Por qué tuvo que empezar a dar puñetazos? ¿O acaso estaba preocupada por su ex? Quizás debería haberla dejado ir con ese tipo para que lo ayudara a curar sus heridas en su lugar. Woo Jin estaba celoso. Con un suspiro pesado, la chica respondió que no era así en absoluto y que lo mejor era que se quedara quieto y la dejara cuidarlo. Seo Jin limpió cuidadosamente todos los rasguños del hombre y le puso una venda. Luego volvió a preguntarle si estaba seguro de que no quería ir al hospital. Pero Woo Jin tomó su mano y dijo que no quería ir a ningún lado. Luego añadió que lo que le interesaba mucho más eran los verdaderos sentimientos y pensamientos de la chica. ¿De quién estaba realmente preocupada? ¿En qué había estado pensando todo este tiempo? Después de todo, parecía que aunque estaba tan cerca físicamente, su mente estaba lejos. Mientras continuaba tratando sus heridas, Seo Jin admitió que había estado muy preocupada de que él pudiera salir herido por su culpa. Woo Jin respondió con satisfacción que eso era bueno. ¿Qué tenía de bueno eso?, preguntó la chica con irritación. Guiñándole un ojo, el hombre dijo que su preocupación significaba que no le era indiferente. Y si para llamar su atención tenía que salir herido o enfermo, estaba dispuesto a hacerlo. Eso sonaba tan tonto e infantil que Seo Jin no pudo contener una risa, diciéndole que estaba actuando como un niño. Woo Jin se alegró de verla sonreír de nuevo. Después de todo, desde que se reencontraron en Seúl, ella no le había sonreído ni una vez.
Seo-jin intentó justificarse diciendo que normalmente los empleados no sonríen a su jefe sin motivo, pero cuando pensaba que él era el encargado de la pensión, eso no era un problema, ¿verdad? De repente la chica dijo que tenía razón y que realmente sí sentía afecto por él. Esta confesión tomó al hombre por sorpresa. La chica parecía avergonzada, pero aún así admitió que tenía miedo de a dónde podrían llevarlos sus sentimientos. Pero si a él no le importaba, podrían empezar de nuevo. Esas palabras actuaron como un detonador en Woo-jin. En el instante siguiente, atrajo a la chica hacia sí, diciéndole que no se echara atrás después, y la besó. Seo-jin rodeó su cuello con los brazos, acercándose aún más a él, permitiéndose finalmente ahogarse en sus sentimientos. ¡Mil gracias por acompañarnos! Tu like y suscripción hacen posible que sigamos compartiendo más capítulos increíbles. Nos vemos muy pronto con nuevas historias que te van a encantar.